Me llamo Mario Marvil Pacheco. Soy nacido y criado en San Isidro, Valle Viejo, departamento de Valle Viejo, en Catamarca. Y yo seguí los pasos de algunos de ellos de ir a buscar el futuro fuera de ese lugar. Y es así que cumplí el tercer año de la escuela secundaria y me fui a la escuela de suboficiales de Sargento Cabral en Buenos Aires. Me llamó la carrera de las armas y esa fue lo que hice, la vocación. Egresé en el año a fines del 79, con 18 años. Egresé de la escuela de suboficiales del arma de comunicaciones. Me dijeron que usted va a ir a comunicaciones y yo ya tenía que obedecer, así que fui comunicante. Y bueno, fue desde ahí donde en el año 1982, con 20 años, nos trasladan a Malvinas. Desde ahí hasta el Palomar, del Palomar en avión. Creo que hubo una escala en Río Gallego, una cosa de esa, o Comodoro, y de ahí a Malvinas. Llegué a Malvinas el 10 de abril, con buena parte de mi compañía. Previo ya había salido un escalón de la compañía nuestra para ver dónde íbamos a estar emplazados, ese tipo de cosas. Nos enteramos el mismo 2 de abril de que se había desembarcado en Malvinas, ¿sí? Y de ahí tuvimos pocas horas para hablar con la familia. Si no hacíamos algo por Malvinas, iban a pasar los 150 años y no íbamos a tener derecho a reclamo. Bueno, con esa consigna, eso fue algo que me marcó y me quedó a mí de lo que dijo mi padre. Si no hacíamos algo, no plantábamos bandera en Malvinas, no íbamos a tener derecho al reclamo. Y así fue que llegamos el 10 de abril. Bajar y tocar el suelo de Malvinas fue algo muy, yo diría, glorioso, no sé, era una cuestión que me sentía, y más ver la maquinaria militar, digamos, armándose ahí, uno se sentía, no digo invencible, pero bien. Nosotros teníamos la misión de hacer el centro de comunicación del comando principal, que era del comando de la 10ª de brigada, que estaba en La Plata en ese momento, dependimos de ellos. Pero nos pusimos a trabajar, digamos, con los tendidos alámbricos. Nuestra misión era dar la temprana alarma y dar seguridad a un radar de la Fuerza Aérea que estaba en Monte Low. Monte Low es un monte, traducido es monte bajo o montaña baja. Bueno, llegamos, conocimos el lugar, nos emplazamos ahí en determinada dirección, digamos. Monte Low era un lugar donde se divisaba todo lo que era la ciudad de Puerto Argentino y el aeródromo, digo yo, el aeropuerto de Malvinas. A nuestra derecha estaban todos los acantilados, digamos, y más atrás estaban los de la Fuerza Aérea, eran 2 cabos primeros, Lanza y Rodríguez, con el radar. Bueno, así fue que esperamos y mirábamos siempre al horizonte, mirábamos al horizonte. Llegó el 1 de mayo y el famoso 1 de mayo, el bautismo de fuego de muchos de nosotros, Fuerza Aérea, de Pacheco, de todo lo que estuvimos ahí en realidad. Y de repente empezamos, amigos, cuando estábamos mirando, digamos así, que se veían 2 cositas que flotaban, no sabíamos qué era, hasta que se divisó, digamos, qué es lo que podía hacer y bueno, se dio la orden, se comunicó lo que estábamos viendo. A medida que avanzaban, se notaba más la figura de lo que podía hacer, que eran 2 barcos. Esa era nuestra misión y nosotros transmitimos eso al centro de comunicaciones. Ellos hicieron su trabajo, digamos así, y cuando intentaron cañonear, se posicionaron para cañonear, la tiraron al aeropuerto, digamos. La gente que estaba dentro de Malvinas, dentro del puerto argentino, defendieron, digamos, la posición, o sea que no pudieron hacer mucho los tipos. Hasta que de repente, por el costado, yo siempre me sitúo de frente, ¿no?
en mi costado izquierdo salieron 2 aviones que tiraron los aire-agua, los misiles, como se llaman. Ellos lograron evadir esos misiles, pero hicieron cortina de humo y se fueron. Todos estuvieron contentos, fue una victoria, digamos, porque lo que ellos querían hacer, que eran arruinar nuestra pista, no lo pudieron hacer. El tema fue al día siguiente, cuando de repente nos gritan, porque no teníamos comunicación con radio con los de la Fuerza Aérea, con los del radar, pero estábamos cerca, que veían dos puntitos que podían ser naves. Preguntamos nosotros si había exploración o si algún avión iba a andar por ahí, por cerca del Monte Londoño. No había nada, la orden a abrir fuego. Entonces ordenan cambiar de posición, digamos, y cuando viéramos algo se hacía fuego reunido, cada uno con las MAC que tenían los tiradores y cada uno con su fusil. Bueno, y así fue que se logró evitar, digamos, que los aviones por ese corredor aéreo que le llaman, ingresaran a dañar la pista. Así fueron los 3 días aproximadamente, la misma situación, después con helicóptero siempre se fueron dañados. Bueno, no sé siempre, la primera vez tuvimos acertado, son cosas que Dios quiere que así sea. Y después, ya la semana, los 5 días, ya la cosa cambió porque en Monteló ya lo venían por ahí por abajo, si no ya venían, daban la vuelta así, se lo veíamos la primera vez y dice, no van a valer más, decíamos nosotros, no, al contrario, de allá agarraron derecho para acá. Nosotros informamos eso y no alcanzamos a informar, vinieron, nos ametrallaron, nos tiraron misiles así, ¿verdad? Alguien desde el aeropuerto, llamar así, que seguramente de una batería antiaérea ayudó, digamos, eso. Y bueno, se puso mal y feo ahí en Monte Bajo. Ahí nos matan a los apuntadores de la MAC. Ya no éramos el grupito que estaba, sino ya nos dispersábamos, etc. Cuando se puso muy duro, ya tuvimos que cambiar, ya pedir más soldados y qué sé yo. Al tiempo llegó la compañía A del Regimiento de Infantería 4 a Monteló. Teníamos la orden de bajar, que preparamos todo para bajar, qué sé yo. Y bueno, cuando estaba todo dispuesto, ellos bajaron todo el armamento, bajaron el personal, cuando estaba todo en condiciones de nosotros subir al helicóptero y volver. Una persona que fue el jefe de la compañía, Mouti, teniente primero, capitán, ahí andaba en el teniente primero. Preguntó quién era Pacheco, el comunicante, y era yo, y había que quedarse. Eso fue el primer golpe psicológico malo mío, en donde es como decir, darle el caramelo al chico, te ofrezco el caramelo pero después no te lo doy, ¿viste? La bala que más cerca me pasó fue cuando estuve de marcador en un polígono de tiro, que estaba sentado aquí abajo y se escuchaba pim, pum, pum por arriba las balas. Pero uno se va acostumbrando, vence el miedo hay que vencerlo. Y digo, ya le va a pasar. El comunicante de ellos, con las claves saco el lugar donde teníamos que ir y cuándo. El cuándo estaba y el dónde no sabía. TWO Sister decía, y bueno, de ahí que yo siempre digo, lo que hay que capacitarse para todo, ¿no? En mi caso, quedando aislado, y luego volví a mis tropas. Ya mis tropas no existían, digamos así, la compañía estaba muy diezmada. Y terminé volviendo a la línea, digamos, de combate, terminé con el Monte London, con el Regimiento 7. Ahí me recibieron y bueno, el que andaba por ahí no se podía ir porque se necesitaban combatientes, tiradores. Yo era comunicante, pero en sí, digamos, la formación de infantería la tenemos todo en escuelas judiciales, que estimo que lo mismo en el colegio militar. Así que bueno, había que estar y las comunicaciones estaban hechas.
Así que ahí rompieron a mi equipo, las claves, quemaron todas esas cosas por la duda. Yo siempre dije que ya sabían, bueno, no importa. 7:30 estaba ingresando, digamos, al camino que vuelve a Puerto Argentino. Y no me olvido porque a esa hora, 7:30, estaba el teniente coronel Zainaldín con el regimiento 25 al completo. Ahí, vamos a decir, a 800 metros, 1 kilómetro de Monte London, que si él hubiese estado a las 6 de la mañana con todo su regimiento ahí, yo creo que la historia hubiese sido otra. Yo siempre digo que nunca mintieron cuando dijeron que estábamos ganando, inclusive ellos mismos dicen por ahí que un día más no resistían. Yo estimo que con ese regimiento, digamos, 1 hora antes, 1 hora y media antes, en Monte London las cosas hubieran cambiado. Pero bueno, el destino estaba escrito, parece, de esa manera. Regresé, llegué a como a las 8:30 a Puerto Argentino y me dirigí directamente al Tom Hall. Estaban todos contentos porque me veían, el único que no estaba contento era yo. Yo nunca lo tomé como rendición. Tiene un nombre que no me sale ahora en este momento. Yo lo veo ahora que gente que juega al fútbol se sacrifica y pierde un partido, lo empata. Pero esto es mucho peor porque son mochilas que yo al menos las cargo y las tengo hasta el día de hoy. Y creo que lo único que me entienden son la mujer y el hijo y quizás otras personas también, pero volver a ver a la cara a la mamá, a mi mamá no, pero a los amigos, a los compañeros, decir, vos tuviste en Malvinas, pero perdiste, ¿sí? Bueno, pero hay que estar, eso sí, yo siempre digo lo mismo, hay que estar, no es lo mismo llamarlo a León que verlo venir, ¿no? Esa mochila que la llevo y la voy a llevar seguramente. Y me duele mucho, como a todo, entregar el armamento, entregar el fusil y el casco, yo lo tengo absoluto. Fue lo peor de todo. Y la vuelta a casa fue dura. Yo llegué a La Rioja en el año 95 porque mi mamá quería ver a sus nietos, yo estaba destinado en La Pampa, pero yo me quedé porque quería volver. Siempre tuve que calmarme en muchas ocasiones porque tanto afuera como adentro no nos trataron muy bien, ¿sí? No sé si ser los profesionales o lo que fuese, pero no nos trataron muy bien, entonces tuve que contar hasta 1000, respirar hondo y estar tranquilo para poder continuar. La guerra no es buena para nadie. Lo que sucedió en ese momento a veces es necesaria, pero no es buena para nadie. Estamos en este momento en circunstancias en que el mundo está en guerra y me duele el alma, el corazón, porque yo quiero que ellos vean esto y que no es bueno, no es lo mejor. Sí, le exigí, le pido a mis nietos, a mis hijos y a todos, estudiar, tratar de mejorar, de hacer mejor el país, con nuestros pagos chicos acá, La Rioja, el país, para el bien de todos, de nuestra posteridad, como dice nuestra Constitución, ¿sí? Porque la guerra no es buena, hay que ponerse las pilas y tratar de sacar esto adelante. Me duele mucho lo que está sucediendo, y más sabiendo que hoy por hoy es una guerra, ya parece la guerra santa esto. Así que bueno, no me quiero meter en ese tipo de cosas. Malvinas, como dijo mi padre en ese momento, en el año 82, eran 150 años, que antes que se cumplieran 150 años había que hacer algo para que podamos seguir reclamando nuestra soberanía en Malvinas. Y no nos olvidemos que ya llevamos 43, si no me equivoco, 44 años. Los años pasan rápido. Malvinas son y serán Argentina. Y espero que todos los que estaban escuchando en este momento tengan el mismo pensamiento. Malvinas son argentinas.
Bueno, gracias.